sabemos que Cristo nos ve. Quienes sabemos que Cristo nos ve. Ahora escucha el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática de las más importantes doctrinas de la Biblia. Paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar, sea con cada uno de nuestros oyentes. Les damos la bienvenida al programa Doctrinas Bíblicas, donde estudiamos los temas básicos de doctrina cristiana. En los últimos programas hemos comenzado una serie de estudios acerca de los eventos futuros. Es importante que usted vaya notando la sucesión de estos temas, que son también la sucesión en que se van a presentar a esos eventos. Estamos actualmente en el periodo de principio de dolores, pero luego esto habrá de culminar con el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia se efectúe, los creyentes serán trasladados a los cielos, donde se celebrará el tribunal de Cristo, tema que estuvimos estudiando en nuestra última oportunidad. Cuando en el cielo se entreguen los galardones y las recompensas, de acuerdo al obrar de cada creyente, se pasará luego a la celebración de las bodas del Cordero. Ahora bien, mientras arriba en el cielo se celebran las bodas del Cordero, aquí en la tierra estará sucediendo algo espantoso, y es lo que se llama la gran tribulación. El mismo período que la tierra ha de sufrir aquí la gran tribulación, para la iglesia será un tiempo de victoria, de triunfo, pues estará en los cielos, en las bodas del Cordero. De tal forma, pues, que vamos ahora a comenzar el estudio del tema, la gran tribulación. Es decir, lo que sucederá aquí en el planeta Tierra después de que la iglesia haya sido levantada a los cielos. Comenzaremos por dar una definición de lo que es la gran tribulación. La gran tribulación es un período de juicio y de aflicción para los moradores de la tierra. Aflicción, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Al extremo que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. El mismo Señor Jesucristo fue quien dio a ese período el nombre de gran tribulación, pues si leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, encontraremos allí precisamente lo que acabamos de estar diciendo, que la gran tribulación es un período de aflicción. Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Con estas palabras el Señor resumía lo que será este período terrible de la gran tribulación, cuando habrá una aflicción tal que no podemos encontrarle parangón alguno en todo lo que ha sido la historia de la humanidad. Es importante también resaltar los alcances que tendrá la gran tribulación, pues la gran tribulación será una aflicción que se dará en la totalidad del planeta Tierra, hasta el último rincón de la nación más apartada. La gran tribulación no es un juicio que caerá sobre un país determinado, sino que alcanzará a toda la tierra. Al leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, podemos encontrarnos con esta verdad, que la gran tribulación tiene alcances mundiales. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la forma en que el Señor Jesucristo se refiere aquí en Apocalipsis a la gran tribulación, llamándole la hora de la prueba. Él dice de que ésta ha de venir sobre el mundo entero. Por eso decíamos de que la gran tribulación alcanzará a toda la tierra.
porque con claridad se nos dice que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que la gran tribulación no estará confinada solamente a alguna zona del planeta, sino que a todo él. Pero aunque la gran tribulación tiene alcances mundiales, no podemos pasar por alto el hecho de que habrán ciertas zonas que serán más afectadas que otras. Acerca de esto también la Biblia es muy explícita cuando nos dice que el vórtice sobre el cual girará la gran tribulación es la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, la gran tribulación será un tiempo de aflicción que soportará en sobremanera especial el pueblo de Israel, es decir, el pueblo judío. La gran tribulación es en realidad la continuación de los tratos de Dios con Israel, porque recordemos que desde que Dios llamó a Abraham, él comenzó a hacer una serie de pactos y promesas a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel. Pero a causa de la desobediencia del pueblo judío, el Señor hizo un paréntesis histórico en su trato con Israel. Y como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los romanos, por ahora ha entrado un endurecimiento en parte con Israel porque Dios está tratando principalmente con los gentiles. Eso no excluye de que también hayan cristianos judíos que han conocido a Jesús como su Salvador. Pero hablando en términos de nación, Israel está endurecido. Cuando la gran tribulación comience, sabemos de que el período de la iglesia habrá ya terminado, porque el evento que marca el inicio de la gran tribulación es el levantamiento de la iglesia a los cielos, el rapto. De tal forma de que cuando el rapto se produzca, el período de la iglesia será finalizado, con lo cual ese paréntesis histórico que Dios abrió se cerrará y él volverá a tratar con su pueblo Israel. Pero en primer lugar lo hará en base a la aflicción y la tribulación para moverlos al arrepentimiento, para después cumplir sus promesas a través de su reinado milenial, donde él habrá de fungir como el Mesías de Israel. Ahora, en el libro de Jeremías podemos encontrar cómo la palabra de Dios, refiriéndose a este periodo de gran tribulación, nos muestra que Israel será en especial abatido durante ese periodo. Jeremías capítulo 30. El versículo 7 dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Con toda claridad nos dice el profeta que es un tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel, pero a la vez nos da la nota de esperanza cuando dice que de esa aflicción será librado. Resumiendo, podemos entonces decir que la gran tribulación alcanzará a toda la tierra, aunque tendrá su epicentro en la ciudad de Jerusalén. Será un tiempo de aflicción que soportará de manera especial el pueblo judío. Con respecto a cuánto tiempo durará la gran tribulación, la palabra del Señor es muy clara al señalarnos que tendrá una duración de 7 años. Lógicamente, si la gran tribulación aquí en la tierra dura 7 años, las bodas del Cordero, que estarán celebrándose en los cielos simultáneamente, tendrán también 7 años de duración. Pues al finalizar la gran tribulación, Cristo volverá a la tierra con su iglesia. Y eso lógicamente marca el final de las bodas del Cordero. Así que los mismos 7 años que dura la gran tribulación son los 7 años que durarán las bodas del Cordero. En el cielo las bodas, en la tierra la gran tribulación. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que la gran tribulación durará 7 años? Pues lo dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9, 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador.
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Probablemente al leer este versículo resulte un tanto incomprensible, pero debemos recordar que este versículo corresponde a la porción que se llama la profecía de las 70 semanas. Esta profecía fue dada a Daniel con el propósito de señalarle el tiempo cuando Israel sería perdonado de sus pecados y finalmente entraría en el reposo de Dios. Ahora, para que eso llegara a cumplirse, le dijo Dios a Daniel que tenían que transcurrir 70 semanas. Claro de que no eran semanas de días, sino que semanas de años, en la misma forma en que también se contaban las semanas para el año del jubileo, lo cual en el libro de Levítico podemos encontrar que cada día correspondía a un año, de tal forma de que eran semanas de años. Con esa misma medida divina es que se debe interpretar esta profecía de las 70 semanas. Y dentro de esta profecía se declaraban cosas muy relevantes para la historia de Israel. Por ejemplo, se hablaba acerca de la venida del Mesías. Se hablaba acerca de la reconstrucción del muro. Se hablaba acerca de la muerte del Mesías. Y se habla también de la gran tribulación. Siguiendo la interpretación de que son semanas de años, las cosas que son ya historia, aunque en la época de Daniel eran profecía, sale una medida exacta, de tal forma de que no podemos tener la menor duda de que son semanas de años, como lo hemos dicho. Sin embargo, de esas 70 semanas que Dios dijo a Daniel que pasarían para que se consumara el perdón de Israel, han transcurrido ya 69 semanas. Solamente falta una. Y así como la semana tiene 7 días, esta semana que falta de la profecía de Daniel corresponden a 7 años. Ahora, esta última semana aún no ha llegado a su cumplimiento, pues se nos dice que el mismo príncipe que destruyó la ciudad, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo, será el que nuevamente volverá a confirmar el pacto con muchos. Claro de que desde que Israel fue invadido por el emperador Tito y la ciudad de Jerusalén fue arrasada, no ha vuelto a haber otro emperador romano que pudiera concertar de nuevo un pacto con muchos, principalmente ahora cuando ya hace muchos siglos que el imperio romano dejó de existir. Sin embargo, para que pueda cumplirse la profecía de la última semana, que es la semana 70, tendrá que reaparecer el imperio romano para que a su vez tenga un emperador y concerte el pacto con Israel tal como lo dice esta profecía. Acerca de esto estaremos hablando un poco más en detalle según avancemos en este estudio. Pero por ahora baste decir que este versículo nos enseña que esta semana son 7 años que corresponden a los de la gran tribulación, porque dice que durante una semana confirmará el pacto con muchos, es decir, el emperador que vendrá confirmará el pacto con muchos. O sea que el periodo de gran tribulación dura una semana profética, que ya dijimos que equivale a 7 años. Debemos también notar de que esta semana se divide en dos partes. La primera mitad, que corresponden a 3 años y medio, y luego la segunda mitad a otros 3 años y medio. Juntando las dos mitades son los 7 años. Esta división se nos presenta en el mismo versículo 27 de Daniel 9 que estamos considerando. Pues allí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que durante la primera mitad habrá ofrenda y sacrificio en el altar del templo que se reconstruye en Israel. Pero en la segunda mitad ya no se permitirá tal cosa. Eso nos lleva entonces a pensar que la gran tribulación, que ya dijimos dura 7 años, tendrá dos periodos. La primera mitad, 3 años y medio, serán de paz.
y la otra mitad serán ya propiamente de lo que se llama la gran tribulación. Por esa razón es de que hay autores que dicen que la gran tribulación durará 7 años y otros dicen que durará 3 años y medio. En realidad, los dos tienen razón, porque todo el período dura 7 años y es propio llamarlo la gran tribulación, aunque como los primeros 3 años y medio son de paz, algunos no lo incluyen y entonces se refieren solo a la segunda mitad como la gran tribulación. Pero sea una cosa u otra, creo que ahora usted tiene ya la base bíblica para entender el porqué de esas razones. Ahora vamos a estudiar, hermanos, los eventos que se producirán durante ese período de gran tribulación. El primer gran evento que sucederá es el retorno de Israel a su tierra, cosa que la hemos venido observando de una manera masiva desde el año de 1948, cuando se fundó el moderno Estado de Israel. De ahí en adelante cada vez se ha ido incrementando el número de judíos que se dirigen hacia esa patria. Y este fluir de judíos hacia la tierra de Israel continuará ininterrumpidamente. La iglesia será levantada, pero cuando la iglesia sea levantada, entonces aparecerá en escena el que nosotros llamamos el anticristo, aunque un nombre más propio sería la bestia, pues es el nombre con que lo designa el libro de Apocalipsis. Aunque llamarle anticristo no es un error, pero recordemos de que también hay otros anticristos, que son todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Pero bestia solamente habrá una, y ese es precisamente este personaje que surgirá inmediatamente después que la iglesia sea levantada a los cielos. Vamos a leer una porción de la Biblia que nos habla acerca de cómo el anticristo o la bestia aparecerá inmediatamente después de que la iglesia sea levantada a los cielos. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dicen así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje lo hemos estado estudiando ya cuando tocamos el tema del rapto de la iglesia y decíamos que lo que impide por ahora es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, el anticristo o la bestia seguramente que se manifestaría de inmediato. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo también estará. Pero cuando la iglesia sea raptada, el Espíritu también se irá. Y entonces aparecerá el inicuo, como lo llama aquí el apóstol Pablo, que es la misma bestia que va a desencadenar los eventos de la gran tribulación. De manera que ahí tenemos el surgimiento de la bestia. Muchos han tratado de especular acerca de quién es la bestia, si será fulano, si será sutano, si será este o aquel otro dirigente de naciones, pero lo cierto es que sería prematuro el querer especular con respecto de un asunto tan particular. Simplemente debemos tener la seguridad que cuando la iglesia sea raptada, el anticristo aparecerá para revelar su verdadero carácter. Pero tratar de especular no tiene razón ni tampoco provecho alguno para la iglesia. Por otra parte, muchos han también abrazado ideas erróneas acerca de la bestia. Muchos piensan de que la bestia será algo así como una supercomputadora. Eso es algo ridículo, ya de que la palabra del Señor dice con toda claridad que Israel será de tal manera engañado por la bestia que ellos lo recibirán como que si se tratase del Mesías.
En este punto es donde reside el gran error que Israel cometerá, y es de que recibirá a la bestia como si se tratase del Mesías. Ahora, ningún judío que esté en su sano juicio aceptará jamás una computadora como su Mesías. Es cosa ridícula. De tal forma, pues, que no debemos pensar que la bestia será un aparato o una máquina. Todas esas son simples fantasías que personas ociosas han inventado. La Biblia nos dice con claridad que el anticristo o la bestia será un hombre. En la Biblia se hace, por ejemplo, referencia a que tendrá padres, a que despreciará el amor de las mujeres. Y todas estas son cualidades humanas. De tal forma que la bestia será un dictador mundial que tendrá una gran prominencia en Europa, ya dentro de un momento veremos por qué, y que será recibido como aquel que al menos temporalmente aportará las soluciones a los graves problemas que el mundo enfrenta hoy en día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, podemos encontrar una descripción que nos da la Sagrada Escritura sobre la bestia. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esta es la descripción que el apóstol Juan nos presenta en su visión del Apocalipsis sobre la bestia. Veamos en primer lugar que la bestia salía del mar. En el lenguaje bíblico, el mar algunas veces representa a las naciones. Y vemos cómo la bestia surgirá precisamente de la turbulencia del mar de las naciones. Hoy el mundo está siendo muy agitado. Hay conflictos por doquier y estos conflictos se irán agravando. Pero esa convulsión habrá de producir este personaje que es la bestia. Ahora, veamos cómo lo vio Juan. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas. Hablemos primero acerca de lo que representan estos 10 cuernos. Recordemos que según la profecía que acabamos de leer en Daniel capítulo 9, se nos decía que la bestia será como un nuevo emperador romano. Y decíamos que para que pueda surgir un nuevo emperador, primero tiene que haber un imperio, lógicamente. Pero actualmente sabemos que Europa lleva ya siglos que el imperio romano murió. Y aunque han habido diferentes intentos, tanto antiguos como contemporáneos, por tratarlo de revivir, hasta ahora tal sueño no se ha logrado. Pero según la profecía bíblica, eso un día se logrará. Y ahora, cuando Juan pudo observar que la bestia tenía 10 cuernos, los cuernos en la Biblia son símbolos de reinos o de reyes. Y ahora se nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Es decir, que el nuevo imperio romano, el que está por surgir, será una unidad de 10 naciones europeas. Ahora tenemos fuerte evidencia como para pensar que lo que actualmente se llama la Comunidad Económica Europea pudiera muy bien ser el inicio o el embrión de donde habrá de surgir este futuro imperio europeo.
un día habrán de formarse los Estados Unidos de Europa. Y cuando tal supernación se forme, aparecerá la bestia. Y como decía, hay gran evidencia como para pensar de que la Comunidad Económica Europea es precisamente como un antecesor de lo que será esta unidad de naciones europeas. La Comunidad Económica Europea nació el año de 1957, cuando 6 naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, firmaron lo que ellos llamaban el Tratado de Roma. Cosa curiosa, que se le llame el Tratado de Roma. En ese tratado que se firmó inicialmente y que incluía a las 6 naciones europeas ya mencionadas, se establecía una libre frontera entre estas naciones y un comercio que no sería agravado por impuestos de importación ni de exportación. Sin embargo, en el año de 1972, se añade otra nación europea más a esta unión de 6 naciones que existía ya. Y es así como en 1972 se añade Inglaterra. El 1 de enero de 1973 se añadieron 3 naciones más, que fueron Irlanda, Noruega y Dinamarca, con lo cual se completó el número de 10 naciones. Sin embargo, al poco tiempo, Noruega se retiró de la comunidad. Sin embargo, el 1 de enero de 1981 ingresó Grecia, volviendo así a formarse el grupo de las 10 naciones europeas, tal como dice la profecía bíblica. Pero luego, el 1 de enero de 1986, ingresaron también España y Portugal, con lo cual el número ha aumentado a 12 naciones. Ahora, esto no quiere decir que la profecía no llegará a su cumplimiento, porque es cierto que la Biblia dice que serán 10 naciones, pero así como un día se retiró Noruega de la comunidad europea, pudiera también retirarse cualquiera de las 2 naciones que sobran ahora dentro de la comunidad. Es interesante notar que estas naciones que he mencionado son las que ocupan el mismo territorio que antiguamente ocupó el Imperio Romano cuando Jerusalén fue invadida por Tito. Eso es algo muy interesante porque nos habla de una identificación con ese antiguo imperio y de una resurrección del mismo.